Ok, jóvenes, bueno, como les comentaba, vamos ahora a hablar de lo que son las variables del proceso en la producción de biogás, ¿sale? Entonces, las variables del proceso ahora van a ser 6. Algunas de ellas, bueno, la única que se le parece es la temperatura. Ahora me interesa, cuando yo estoy en el proceso de fermentación anaeróbica, que ya vimos cómo se divide en 4 etapas en el video anterior, entonces ahora vamos a revisar cuáles son las variables de ese proceso. Ahora bien, empezamos con la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Lo voy a subrayar porque es con el que vamos a empezar. La temperatura en el proceso la vamos a controlar de acuerdo a las condiciones en las que yo tenga mi biodigestor. Puedo tener 3 tipos de condiciones de acuerdo a las bacterias. Ya habíamos hablado de esto anteriormente. Pueden ser condiciones ciclofílicas, pueden ser condiciones mesofílicas o pueden ser condiciones termofílicas, ¿sale? Termofílicas. Ya les habíamos proporcionado algunos rangos de temperatura en la que operan estos 3 tipos de ambientes. Las bacterias higrofílicas quedamos que operaban de 5 a 20 grados Celsius, las mesofílicas de 20 a 40 grados Celsius y las termofílicas de 40 a 80 grados Celsius. Pero para cada una tenemos un óptimo. El óptimo, por ejemplo, para operar en condiciones ciclofílicas son los 15 grados, ¿sale? Entonces esta es mi óptima para este ambiente. En el caso de las mesofílicas, aquí el rango, como es de 20 a 40, generalmente es a 35 grados Celsius, que es el óptimo que generalmente ocupamos. Mientras que para las termofílicas, el óptimo es aproximadamente de 60 grados. E incluso un poquito más, ¿sale? Entonces tenemos temperaturas óptimas para cada uno de los rangos. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de que mi biodigestor tenga implementado un sistema donde yo me acerque mucho a esas temperaturas para que el crecimiento microbiano se haga en un ambiente adecuado, ¿sale? Igual, recordemos que a mayor temperatura hay mayor velocidad de las reacciones. Sin embargo, nosotros la vamos a controlar a lo más pegado posible las temperaturas que están en los recuadros, ¿sale? ¿Qué pasa con el caso de las mesofílicas y las termofílicas? Si yo me pego más a los 80, puedo dar mayor velocidad de reacción. Si yo me apego más al 40, puedo dar mayor velocidad de reacción. Pero muy difícilmente en un ambiente mesofílico llegamos a los 40 grados. O sea, ¿a qué me refiero? A que a lo mejor en el país, en el estado de Puebla, en general, en cualquier estado de la República Mexicana, nos cuesta un poco llegar a los 40 grados. Por eso los 35 es como el punto ideal. En condiciones termofílicas, si yo tengo de 20 a 80, perdón, de 40 a 80, lo ideal es que yo tenga de 60 grados e incluso aquí sería como o más, ¿sale? Más de 60 grados, ¿sale? Ese es el rango de temperatura que nosotros debiéramos de controlar. Ahora bien, ¿cómo controlamos la temperatura en un biodigestor? Obviamente por medio de dispositivos, que son los termómetros, nosotros podemos medir la temperatura. Esto lo voy a borrar, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo controlamos la temperatura que les comento. La temperatura puede ser controlada por medio de dispositivos como lo son los termómetros. Vamos a utilizar termómetros, ¿sale? Entonces son termómetros que se pueden instalar dentro de los biodigestores y pueden tener una referencia en el exterior para que nosotros los vayamos viendo, ver qué ambiente tienen, porque en el interior del biodigestor puede haber temperaturas diferentes a las que están en el exterior. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos un biodigestor, voy a hacer un biodigestor al azar, podemos decir que este es mi biodigestor, ¿sale? Entonces yo tengo un biodigestor, sin embargo, yo necesito que este biodigestor tenga un control de temperatura, pero la temperatura se la voy a pedir por un termómetro. Dicho termómetro puede estar en la cámara de gas, que es esta parte, es aquí donde va a estar mi biogás, porque
esta parte van a estar las heces y el agua, ¿sale? Sin embargo, en toda esta parte va a haber todo el gas que estemos produciendo. Entonces, podemos tener un termómetro aquí colocado que nos refleje la temperatura de la cámara interna, porque el exterior puede presentar otra temperatura. El exterior, realmente esto, podemos tener un termómetro, pero que nos va a dar la temperatura ambiente, ¿sale? Entonces eso nos va a dar la temperatura ambiente. Yo quiero la temperatura interna, ¿sale? ¿Cómo puedo conseguir mayores temperaturas? Colocando biodigestores que sean de colores oscuros, por ejemplo. Eso me va a ayudar a tener temperaturas un poquito más mayores. Entonces puede ser biodigestores oscuros, ¿sale? Biodigestores enterrados, ¿sale? Otra característica que pueden tener aquí los biodigestores es que pueden tener algunos recubrimientos, o sea, recubiertos. Entonces pueden ser características que pueden tener los biodigestores. ¿Para qué? Para que la temperatura, si afuera en el ambiente es de 20, ¿qué les gusta? Que la temperatura ambiente sea de 25 grados, pues que adentro me dé una temperatura de los 35 grados. El caso es ayudarlo para que incremente la mayoría de su temperatura. ¿Qué pasa? Recordemos que la energía solar, si los tenemos a la intemperie, también nos ayuda a que los calentadores que son de color oscuro absorban la radiación y nos ayuden a conservar más la temperatura. Es como hacer, digamos, como un calentador, ¿sale? Como un horno, pero como un biodigestor, que nos ayude a tener temperaturas elevadas por dentro. Y como va a estar cerrado, va a estar hermético, pues no hay mayor problema. Entonces yo necesito que esa temperatura la controlemos por dentro, no tanto por fuera. El ambiente es una referencia, pero a mí me interesa controlarla por dentro, ¿sale? Eso es respecto a la temperatura. Nos vamos a la siguiente variable, que es la presión. ¿Qué pasa con la presión? Bueno, hubiera dejado el dibujito, ¿sale? Voy a conservar un poco el dibujo, muchachos. Entonces quedamos que aquí estaban las heces y el agua. Voy a quitar el 35 grados, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener ahora la presión. La presión simplemente debo de controlar que esta presión también se controle en la cámara interna, ¿sale? Entonces vamos ahora con lo que es la presión, y esta presión debo de controlarla en este ambiente. Recordemos que estamos produciendo un gas. A mí me interesa la cámara, la presión que está existiendo en este ambiente, ¿sale? A mí me interesa lo que esté pasando acá. Lo que esté pasando afuera realmente no me perjudica, ¿sale? Entonces necesito ver la presión que tengo dentro de la cámara del biogás. Entonces, al hablar de presión, nosotros podemos utilizar algunos manómetros para poder medirla. Estos manómetros me van a indicar los pascales, las atmósferas que yo debo tener dentro de la cámara. Existe un valor de referencia, muchachos, que oscila entre un valor de 1.5 atmósferas. Y ese es el valor que yo debiera tener dentro de mi biodigestor. 1.5, perdón, atmósferas, ¿sale? Entonces, la presión que yo debo controlar debe ser del 1.5. Obviamente, el manómetro generalmente se encuentra en la parte superior, el cual me va a indicar la presión interna dentro de la cámara, ¿sale? Entonces, es aquí donde yo puedo ir regulando cuál es la presión que me debe estar dando. Ese manómetro, barómetros o demás, ¿sale? El dispositivo es de su elección. Cuando construyen biodigestores, yo sí les pido que pongan un manómetro para poderla medir y para que le estemos monitoreando. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un exceso de presión y si no tenemos la hermeticidad correcta, el biogás, bueno, el biodigestor, mejor dicho, puede explotar. Hay que controlarla. Si también tenemos altas temperaturas y sin hacer alivios, ¿qué significa alivios? Que hay válvulas de despacho. Por ejemplo, en este biodigestor, aquí tiene que haber una válvulita de despacho de biogás. Por acá sale el biogás, ¿sale? Entonces, si yo ya tengo una presión bastante elevada, lo que a mí me queda hacer es hacer algún alivio, es decir,
abrir esta para que salga biogás. Entonces hacer un despacho de biogás y que se vaya pues a los conductos que se requieran, ¿sale? Entonces yo necesito ver y necesito controlar la presión y esa tiene que ser 1.5 atmósferas como máximo, porque si no empiezo a entorpecer mi sistema, empiezo a saturar mi sistema y puedo hasta explotar mi biodigestor. Entonces lo ideal es hacer alivios, es decir, sacar ya gas. Sea gas o sea CO2 hay que sacarlo, porque también no te puede estar infla el biodigestor. Muchas veces los biodigestores comerciales son de plásticos, aunque son de plásticos como el PEAT, que es un buen material para construir un biodigestor. Sin embargo, muchos biodigestores pueden ser como cisternas de cemento, de ladrillo, de concreto, pero estos no van a reventar. Pero si tú saturas tu sistema, hay más probabilidad de que contamines de los lodos que tienes acá entre tus heces y el agua, que contamines tu biogás, ¿sale? Entonces no es bueno tener presiones muy elevadas, muchachos. Hay un estándar más o menos de 1.5 atmósferas como máximo, pero generalmente no llegan. Los biodigestores han llegado hasta el 1.2 e incluso luego les cuesta llegar hasta el 0.5, ¿no? Entonces ya son casos muy extremos que lleguen a esta situación. Ahora bien, vamos a la siguiente, que es la velocidad de agitación. La velocidad de agitación, voy a borrar esto, voy a dejar esto, le voy a quitar lo que son las... ¿Qué pasa con la velocidad de agitación, muchachos? Necesito que en este caso voy a ver por qué voy a agitar, para qué vamos a agitar, ¿no? Entonces hay que agitar, pero la pregunta es, pues, ¿para qué agitar, no? Nosotros vamos a agitar por diferentes motivos. Uno de los motivos, pues, es homogeneizar el sistema. Uno de los principales motivos es homogeneizar. ¿Qué vamos a homogeneizar? Todas las heces y el agua. Yo les comentaba que en este punto es muy importante porque depende de cómo agite, incluso el tiempo que agite va a depender de cómo empiece mi fermentación anaeróbica. Entonces, dependiendo del tipo de biodigestor, es cuando si es un biodigestor por lotes, por ejemplo, el de por lotes, le meto las heces, le meto el agua una vez y lo cierro. ¿Qué significa? Que solo lo voy a agitar una vez, ¿de acuerdo? Si solo lo voy a agitar una vez, tiene que ser una agitación muy buena, ¿sale? Si es un biodigestor semicontinuo, lo voy a agitar generalmente cada que yo agregue biomasa, lo mismo que el continuo, lo agito cada que yo agregue biomasa. Pero si es un biodigestor por lotes, pues lo agitas cuando metes todo, porque después lo cierras y no lo vuelves a abrir. Entonces es importante aclarárselo. Yo agito para homogeneizar el sistema. ¿Sale? ¿Para qué más agito? Principalmente para la disponibilidad de agua con las bacterias. Es lo que les platicaba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tener en las heces fecales bacterias, pero yo necesito que esas bacterias entren en contacto directo con el agua para que empiecen su primera etapa de la fermentación, que es la hidrólisis. Entonces la finalidad es que yo ponga disponible todo el agua a todas las bacterias, que queden empapadas, que queden cubiertas, que completamente hagamos un sistema en el cual las bacterias en la cual el agua cubra completamente la bacteria para que hagan su función fermentativa, ¿sale? Que es lo que a mí me interesa. ¿Para qué agito? También agito para evitar formación yo lo puse con otro color. Evitar la formación de costras. ¿Qué es una costra? La costra es algo que se forma en el fondo del biodigestor. Si yo no agito bien, puedo dejar aquí residuos de heces pegadas, ¿vale? Como piedras, si es que yo no agito bien, y obviamente va a ser biomasa o bacterias desperdiciadas que ahí van a estar y que no van a tener ninguna función. Entonces el punto es evitar la formación de costras. También puede ser evitar la formación de espumas. Esto es importante.
evitar la formación de espumas o burbujas. ¿Por qué? Cuando yo agito y dejo como en esta superficie que tenemos acá, como formación de espumita en esta parte, ¿qué va a tener la espuma? Cuando yo dejo espuma o burbujas, estoy dejando automáticamente oxígeno. Estoy dejando oxígeno ahí y lo que yo quiero es actividad anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Yo debo de evitar que forme espumas y burbujas porque ahí queda atrapado aire, ¿sale? Recuerden que la agitación se hace cuando el sistema está abierto, entonces queda atrapado aire y me va a evitar el proceso de fermentación. Yo debo de evitar que formemos porque este canijo a mí no me sirve, ¿sale? A mí no me sirve, yo lo quiero en condiciones anaeróbicas. Entonces, principalmente por eso agito. Ahora vamos a ver cómo agitamos, ¿sale? Ya dijimos que debemos de agitar. Ahora vamos a ver cómo agitamos, ¿vale? Entonces, borramos esto y vamos a empezar a ver cómo agitamos. Las formas de agitación. Entonces, tenemos nosotros formas de agitación. Las formas de agitar, ¿sale? Cuando hablamos de formas de agitar, vamos a tener diversas formas. La primera, que lo voy a marcar con un asterisco, es de forma manual. Manual. La segunda, que es de forma mecánica. Y la tercera, que es como una autoagitación, que es por burbujeo. ¿Sale? Entonces, en la manual, ¿con qué agitamos? Cuando decimos manual es literal. Agarramos algún dispositivo de madera, de plástico, de fierro. Entonces aquí vamos a agarrar algún dispositivo alargado. Algún dispositivo alargado, ya sabemos, madera, un palo, pues fierro, una varilla, no sé, plástico, algo. Entonces lo que vamos a hacer es agitar con la mano, ¿sale? El punto es dejar todo lo más homogéneo posible, lo más parejito posible, ¿vale? Entonces vamos a tener que agitar y agitar con la mano. La desventaja aquí es que te tardas mucho. Aquí este método es muy tardado. Es muy tardado este método. Entonces, y pues aparte pues no es costoso porque no es muy caro, pero sin embargo sí requiere de mayor esfuerzo porque hay un desgaste. Entonces en este método hay que hacer un mayor esfuerzo porque incluso aquí se llevan agitando aproximadamente, cuando digo que muy tardado, se llevan agitando aproximadamente 1 hora, ¿sale? Y aparte de que este método pues no es preciso porque no tiene tu brazo un medidor de revoluciones por minuto para decir, yo agité tantas revoluciones por minuto, entonces no se puede, ¿sale? Entonces literal es con un dispositivo ingresar a tu biodigestor y empezar a agitar, eso es. ¿Qué pasa con una forma mecánica? La forma mecánica generalmente utilizamos dispositivos eléctricos. Por ejemplo, el más utilizado acá pueden ser el uso de taladros. Puede ser el uso de taladros, el uso de algunas aspas, ¿sale? Como las de la licuadora, que estos taladros ingresan aquí y con un agitador mecánico tú nada más conectas y empiezas a agitar todo tu sistema, ¿sale? Empieza aquí el taladro, tú lo metes, el taladro se le conecta como tal, como una varilla de agitación, entonces tú tienes prácticamente, voy a dibujar la broca, ¿sale? Y entonces tú, bueno, lo estoy dibujando al revés, voy a dibujarlo al revés el taladrito, como si fuera así, y vamos a ver como si aquí tuviera una broquita. Entonces acá conectas tu agitador, ¿sale? Es una varilla. Por lo tanto, tú vas a introducir esto a tu sistema y pues obviamente va a empezar a agitar todo el sistema. Tú estás ahí haciendo círculos y demás para que homogenices todo el sistema, pero es más fácil. Este tipo de agitación es como una agitación semiautomática, ¿sale?
que tarda aproximadamente, lo voy a poner abajo porque ya no, que tarda aproximadamente 30 minutos, ¿sale? Se tarda aproximadamente 30 minutos. Y si tienes algún medidor de revoluciones, lo puedes hacer aproximadamente a 300 revoluciones por minuto, ¿sale? Entonces lo puedes hacer a 300 revoluciones por minuto si tienes un medidor de revoluciones. Si no, generalmente un taladro es lo que te da, ¿sale? Entonces ahí con ayuda de un taladro y su conducto se llaman agitadores, se lo conectas a la broca y pues automáticamente hace la talacha adentro. O bien puede haber dispositivos, hay jóvenes que ya han hecho en sus biodigestores colocar como aspas de licuadora en la parte de acá. En la parte de acá abajo colocan una especie de aspas como la licuadora. Obviamente está bien sellado por abajo. Esto lo conectan a la electricidad y empiezan las aspas a girar y empieza a agitar todo el sistema. Igual es eficiente y también se lleva a cabo en un rango aproximado de 30 minutos con con 300 revoluciones por minuto. Obviamente, si estás llegando a unas 600 revoluciones, tardas agitando 20 o 15 minutos, ¿sale? Todo depende, ¿sale? Entonces, hay otra forma que es el burbujeo. Entonces, antes les aclaro, estas primeras dos formas, que es la manual y la mecánica, pueden hacerse en biodigestores por lotes o en biodigestores semicontinuos. Ya vamos a verlo cuando hablemos del tipo de biodigestores. Sin embargo, lo podemos hacer por esas dos vías, en biodigestores por lotes o en biodigestores semicontinuos. En los continuos podemos hacer, la manual en los continuos casi no se ocupa, pero podríamos hacerlo. La mecánica podría hacerse en los continuos y la de burbujeo es una ¿cómo se llama? Es una forma de agitación que únicamente se da en los biodigestores continuos. Entonces aquí de cajón se va a dar en los biodigestores continuos, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Es un sistema autónomo. Es un sistema autónomo. ¿Qué significa autónomo? Es decir, que lo hace él solito. ¿Cómo agitas? Ojo, muchachos, aquí cuando nosotros producimos biogás en un biodigestor semicontinuo, les voy a borrar esta imagen para hacerles otra, ¿sale? Entonces, cuando yo voy a hacer un sistema de burbujeo autónomo, les voy a dibujar un reactor continuo. Este puede ser mi reactor continuo. Y yo tengo a lo mejor un biodigestor así alargado, ¿sale? Donde voy a tener biogás. Pero ¿qué pasa? Que obviamente ya deposité aquí mis heces nuevamente y el agua. Ahí están. Y yo voy a tener biogás y el biogás va a estar en toda la parte de arriba. Aquí está el biogás. Entonces aquí está el biogás. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo hablo de un sistema autónomo, ¿qué pasa? Cuando tú le depositas aquí más heces fecales y más agua, lo que va a hacer, y tú quieres agitar, es que por un sistema autónomo, el mismo biogás que está aquí, lo vas a despachar, lo vas a sacar y vas a hacer que se conecte, ¿sale? Un ducto, un conductito, que se conecte para abajo. Y el mismo biogás por alta presión va a ingresar por acá, por la parte inferior de tu biodigestor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a empezar a ver un sistema como de burbujeo, ¿sale? Se ve como cuando las peceras que ven las que existen, que tienen como instaladas por dentro agitadores por burbujeo, es lo mismo, empieza a ver como un sistema de burbujeo, sale como en una pecera, se empieza a sacar burbujitas y entonces el sistema empieza a moverse por la misma presión que despacha el gas de arriba y lo alimenta por debajo. Entonces es un sistema autónomo porque el mismo biogás al ingresar, sea CO2 o sea biogás, va a servir para agitar. El punto es inyectar algo por abajo que incremente la cinética del sistema, ¿sale? Al decir que incremente la cinética es que incremente el movimiento como tal del sistema. Entonces, esto es la velocidad de agitación para la producción de biogás. Ahora bien,
Bueno, aquí ni siquiera les había subrayado lo que era la agitación, pero generalmente se hace de esta forma, ¿vale? Ya quedamos que a este tipo manual solamente se dicen biodigestores por lotes. En el mecánico puede hacerse por lotes semicontinuos o incluso continuos. Y el burbujeo es propio nada más de los continuos, ¿sale? Entonces, hasta aquí llegué con la agitación. Vamos a hablar ahora del volumen de entrada, ¿sale? El volumen de entrada. En este caso, el volumen de entrada es algo muy sencillo, que realmente son cálculos aritméticos muy fáciles y este se lleva a cabo de la siguiente manera. Existe una formulita muy sencilla en donde vamos a calcular nosotros el volumen de entrada. Por lo tanto, el volumen de entrada, que es este, simplemente va a ser volumen de entrada V subíndice E, volumen de entrada. Este va a ser igual a los kilogramos de biomasa más los litros de agua. Es decir, qué tanta biomasa estoy agregando y qué tantos litros de agua estoy agregando, ¿sale? Para esto yo debo de saber cómo hidrato y ese es mi volumen de entrada. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un biodigestor al que voy a alimentar con voy a colar caca, voy a alimentar o voy a producir biogás, mejor dicho, a partir de 10 kilogramos de heces de vaca, ¿sale? Voy a tener 2 kilogramos de heces de ave y voy a tener a lo mejor 20 kilogramos de heces de cerdo, ¿sale? Entonces yo estoy diciendo que tengo 3 heces diferentes. Voy a hacer biogás con 2 kilogramos de heces de pollo, con 10 kilogramos de vaca y con 20 kilogramos de heces de cerdo. Y que yo voy a hidratar, eso yo voy a hidratar con una proporción entre una y otra de 1 a 4, ¿sale? Entonces significa que mi hidratación la voy a hacer con una proporción de 1 a 4. Vamos a tomar como esto como referencia para poder hacer nuestros cálculos. Entonces es sencillo, yo digo mi volumen de entrada, por lo tanto, ¿cuánto va a ser? El volumen de entrada va a ser igual a los kilogramos de biomasa. Aquí es sencillo, debo de sumar todos los kilogramos de biomasa que voy a agregar, por lo tanto únicamente sumo los 10 más 2 más 20, ¿sale? Más los litros de agua. Los litros de agua va a ser 1 a 4. Entonces, ¿qué significa? Que voy a agregar 4 litros de agua por cada kilogramo de heces. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sumar mis heces. 20 más 10, 30 más 2, 32. Esto va a ser igual a 32 kilogramos. Entonces, yo, si ya sé que voy a sumar 32 kilogramos y voy a hidratar 1 a 4, entonces tengo que multiplicar para saber cuál es mi volumen de hidratación 32 por 4, ¿sale? Entonces para saber voy a tener 32 kilogramos, pero como la proporción es 1 a 4, jóvenes, entonces como la proporción es 1 a 4, los 32 kilogramos los multiplico por 4, ¿sale? Entonces multiplico 32 por 4. ¿Cuánto es 32 por 4? 3 por 4, 12, son 128 kilogramos. Mejor dicho, 128 litros de agua. Más 128 litros de agua. ¿Sale? Entonces yo creo que me entiendan que aquí son los 38 kilogramos, o sea el 1. Y como lo voy a hacer 1 a 4, pues lo multiplico por 4. Y ya tengo entonces 2 por 4 van a ser 128. Entonces ya tengo la suma. Aquí tenemos que entonces el volumen de entrada va a ser igual a 128 más 32. Me va a dar 150. Y ojo con esto. ¿Qué van a decir? ¿Qué le pongo? ¿150 kilogramos o litros? En realidad aquí se le puede clasificar como 150. Lo vamos a dejar como 150 litros, ¿sale? En realidad mi biodigestor en volumen de entrada es 150 litros.
Siempre, jóvenes, los volúmenes los vamos a expresar en una unidad que son metros cúbicos. Entonces, nosotros tenemos la relación que 1000 litros es igual a 1 metro cúbico, ¿sale? Entonces, 1000 litros, 1 metro cúbico, es decir, en un espacio de 1 por 1, lo voy a hacer así, por 1, pues yo voy a tener específicamente 1000 litros en este espacio de 1 por 1 por 1, ¿sale? Pensando que esto es 1 metro, ¿sale? Entonces en 1 metro cúbico yo voy a tener específicamente 1000 litros. Entonces simplemente dividimos esto entre 1000 y esto me va a dar igual a, para expresar esta cantidad, pues va a ser igual a 0.15 metros cúbicos. Únicamente hay que dividir esto entre 1000, 150 entre 1000 y ya me da los metros cúbicos que voy a utilizar. En este caso yo digo que mi volumen de entrada van a ser 0.15 metros cúbicos. Hasta ahí yo ya llevo qué cantidad de volumen voy a ingresar, ¿sale? Entonces, jóvenes, hasta aquí corto con el video de volumen de las variables. Vamos en el siguiente video a expresar lo que es volumen de salida y tiempo de retención en el siguiente video. Entonces, espero que lo vean y que sea de su ayuda. Nos vemos para retroalimentarlo en clase. Excelente día.